Muy bien. Entonces, bueno, arrancamos hoy. Vamos a ver el teorema de Green. Yo en más de una oportunidad les he comentado que hay una serie de teoremas de suma importancia en este curso, que son los teoremas de Green, de Stokes y de Gauss. Estos teoremas lo que hacen es conectar o tender puentes entre los diferentes conceptos de integración que hemos estado viendo a lo largo de este curso y también de cursos anteriores, ¿sí? Uno de esos teoremas, el teorema de Green, que vamos a ver hoy, que de cierta forma es el más sencillo de entender de los tres. ¿Por qué? Bueno, porque trata con campos vectoriales que son planos, ¿sí? Que van de R2 en R2. Este teorema lo que hace es probar una relación entre integrales de línea para esos campos vectoriales planos e integrales dobles. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a arrancar con el enunciado, pero antes de eso, es necesario que hagamos ciertas convenciones sobre orientación de curvas, ¿sí? Ya nosotros habíamos hablado un poco sobre orientación de curvas paramétricas. Básicamente una curva paramétrica se puede orientar en dos sentidos, ¿sí? Paramétrica cerrada, claro. Se puede orientar ya sea en sentido horario o en sentido antihorario. El sentido antihorario usualmente se suele tomar como la orientación positiva y el horario como la orientación negativa. Bien, entonces, bueno, vamos a arrancar comentando eso un poco y luego iniciamos el teorema de Green, explicamos un poco lo que quiere decir. Vamos a ver una manera fácil de recordar el enunciado también. Luego vamos a hacer la demostración es sencilla de hacer. Y bueno, después un montón de ejemplos, ¿sí? Y alguna aplicación que tiene que ver con el cálculo de áreas de regiones planas. Bueno, ya sobre el final, capaz podríamos enunciar la versión generalizada del teorema de Green. Si no, no importa, arrancamos con eso la clase del viernes. Sí, recuerda que el viernes hay una clase adicional. ¿Ok? Entonces, muy bien. Como les decía, vamos a tomar, en lo que corresponde al teorema de Green, el tipo de conjuntos sobre los cuales vamos a integrar son los siguientes. Lo primero que vamos a considerar es una curva plana cerrada simple y que sea regular a trozos. ¿Ok? ¿Se ve acá? Sí. Que la curva sea plana, me refiero a que sea una curva en R2. ¿Ok? Podría entenderse también como una curva que esté contenida en cualquier plano de R3, pero bueno, para simplificar, vamos a trabajar en esta ocasión con curvas en R2. Bien, entonces, tenemos una curva plana, cerrada simple. Si recuerden que cerrada simple es una curva que no tiene autointersecciones, salvo el punto en donde arranca y termina la curva, ¿sí? Dicho de manera más formal, es que la curva admite una parametrización que sea inyectiva sobre el interior del dominio de la parametrización. ¿Ok? Y regular a trozos. ¿Bien? Por ejemplo, algo así. Un poquito. Si uno puede componer la curva en un número finito de tramos y cada uno de esos tramos es en sí mismo una curva paramétrica regular.
¿Ok? También puede ser un solo tramo que sea regular, si ese caso está incluido, por ejemplo, una circunferencia. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a considerar a C con orientación positiva. Para indicar eso, colocamos un signo más acá. Y esto lo que quiere decir, más a colocarlo, la orientación positiva es la antihoraria. Este tamaño de letra se ve bien, avísenme. Sí, capaz hace falta que escriba un poco más grande. Bueno. Entonces, como les decía, vamos a estar considerando ese tipo de curvas y además la región encerrada por ellas. ¿Sí? Esa región vamos a llamarla D. La región encerrada por C. Y vamos a suponer que es una región de tipo 1, 2 o 3. No, de tipo 3. Vamos a simplificar las cosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué significa que una región en el plano sea de tipo 3? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién me lo dice? Bueno, o de tipo 1. Cuando vean teorema de Fubini, integración doble, ¿se acuerdan que los dominios de integración era cierto tipo de subconjuntos de R2? ¿Sí? Si bien la teoría de integración vale para conjuntos más generales, uno usualmente trabaja con eso que se llamaba región de tipo 1. ¿Se acuerdan? Si no, refrescamos la memoria, ¿sí? Una región de tipo 1 es una región en el plano que está comprendida entre la... Ah, ya, por acá contestaron. La X entre constante y la Y entre funciones. Muy bien, Joaquín. Sí, exactamente. Dicho de otro modo, una región de tipo 1 es aquella región en el plano que está comprendida entre gráficas de funciones. ¿Sí? Entonces, vamos a poner eso por acá. Entonces, debe ser de tipo 1 si se puede escribir de esta forma. Son los puntos X, Y en R2, tales que, como decía el compañero Joaquín, X está entre A y B, y la Y entre dos funciones. Sí, aquí entre A, B e I, entre φ1 de X y φ2 de X. No me equivoco. ¿Ok? Bien. Donde uno asumía que φ1 y φ2 eran funciones continuas. Sí, para que no ocurrieran cosas raras dentro del dibujo. Ok, entonces, bueno. Las regiones de tipo 2 son el análogo a este, solo que en este caso la Y es la que va a variar entre constantes y la X entre gráficas de funciones, ¿sí? Estas regiones lucen de esta manera. Las de tipo 1 me refiero. Si tenemos acá el plano R2, tenemos por abajo
la gráfica de Φ1 por arriba, la gráfica de Φ2 y la región comprendida entre esas dos gráficas sería la región D. ¿Okay? Acá a la izquierda, esta pared sería el límite determinado por A y a la derecha el límite determinado por B. ¿Okay? Entonces, bueno, esa sería gráficamente una región de tipo 1. ¿Okay? Y la de tipo 2 es como si tomaran ese gráfico y lo rotaran en un ángulo de pi medios, ¿sí? Los bordes horizontales en ese caso serían completamente rectos y los verticales serían curvos. Y bueno, finalmente las regiones de tipo 3 serán aquellas que se podían escribir tanto de tipo 1 como de tipo 2. Por ejemplo, el círculo unitario, ¿sí? O el interior de las elipses y cosas más generales, por supuesto. Bien. Entonces, bueno, ese tipo de regiones es importante y son análogo tipo 2 porque son conjuntos sobre los cuales sabemos integrar, ¿sí? Yo lo que hacía era en integral doble escribir los límites de integración en función de esto, de esas desigualdades. Y bueno, aplicando Fubini, uno primero resuelve la integral interna de variable y con estos extremos. Y el resultado uno lo vuelve a integrar, pero esta vez respecto a x. Y sería una integral entre dos constantes, A y B. ¿Ok? Bueno, eso sencillito. Les había comentado, sí, que usualmente uno toma la orientación positiva como la orientación antihoraria, ¿sí? Es decir, ustedes recorren la curva de esta manera. Pero otra forma de recordar ese tipo de orientación es consideren la curva cerrada y miren la región encerrada por esta. Si ustedes al caminar sobre el borde, la región les queda a su izquierda, entonces la curva la están recorriendo con orientación positiva, ¿sí? Si en lugar de eso ustedes caminan de esta manera, así, ¿qué va a ocurrir? Que la región les queda a la derecha y bueno, en ese caso uno dice que la curva se está recorriendo con orientación negativa, ¿ok? Es como si ustedes fueran manejando un auto, van sobre la autopista, imagínense que están manejando, por ejemplo, alrededor de un lago, ¿sí? Para hablar de relieves bastante planos. Están conduciendo alrededor de un lago, y si el lago les queda a la izquierda, entonces el recorrido lo están haciendo con orientación positiva, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí, si no se entiende me avisan, ¿ok? Bien, entonces bueno, ajá, por aquí sí hay una pregunta. Sí, sí, Joaquín, exactamente. La curva C sería el borde de la región D, ¿ok? Sí, sí, para efectos de curvas planas pueden pensar en esto, en todo esto, como una superficie plana con borde C. Y en este caso el borde es la frontera de la región D, ¿ok? Lo que pasa es que esa definición, cuando veamos luego teorema de Stokes, la definición de borde para superficie en R3 es un poquito más delicada, ¿ok? Pero bueno, este caso de hoy es un poco más sencillo, son regiones planas, entonces una región plana tiene el borde
de la región, visto como una superficie plana, es la frontera de dicha región. ¿Bien? Bueno. Claro, siempre y cuando la región D sea una región con interior no vacío, ¿ok? Para que el borde me dé una curva paramétrica, ¿sí? Pues si D es un punto, por ejemplo, cuando el borde de la frontera ya es un punto, pero un punto no sería una curva con estas características. Bueno, entonces yo creo que ya estamos listos para enunciar el teorema de Green. ¿Bien? Vamos a borrar acá. Entonces, bueno, vamos a enunciarlo y luego hacemos un ejemplo para ver cómo se puede aplicar. Y después hacemos una prueba, luego otro ejemplo y vamos así como que alternando entre lo abstracto y lo concreto. ¿Bien? Perfecto, teorema de Green. El primer teorema de la trifuerza del cálculo vectorial. Entonces, enunciamos el siguiente. Se hace una curva plana, bueno, vamos a poner una vez en R2, cerrada simple, y regular a trozos. ¿Sí? Y de la región encerrada por C. Y vamos a suponer que esa región es de tipo 3. ¿Sí? Que se puede escribir como de tipo 1 o de tipo 2, dependiendo de lo que se quiera hacer. Bien, entonces, si F, un campo vectorial, vamos a ponerlo con dos componentes, va a ser un campo vectorial plano, vamos a llamarlas P y Q. Con dominio contenido en R2 y que arroja valores en R2. Si esto es un campo vectorial, le pedimos C1 y U va a ser el dominio, va a ser un conjunto abierto que contiene la curva y la región que encierra la curva, ¿ok? U abierto que contiene C unión D. Entonces, atención, acá viene la fórmula del teorema de Green. El teorema de Green me dice una manera alternativa de cómo yo puedo calcular la circulación de F a lo largo de C. Me dice que la integral de línea sobre C con esa orientación, la orientación positiva antihoraria, esto es igual a la integral doble sobre B de la siguiente función. La derivada parcial de Q respecto a X menos la derivada parcial de P respecto a Y. ¿Ok?
El teorema de Green uno usualmente lo recuerda como esta fórmula. Uno le dice en teorema de Green, esto. Pero ojo, hay que tener un poquito de cuidado. Ver que se verifican las hipótesis, ver que el dominio del campo F contenga a la curva y a la región encerrada por la curva. Y bueno, más la hipótesis de regularidad sobre dicha curva, ¿ok? ¿Por qué les menciono esto aunque parezca una obviedad? Porque un error muy común es aplicar esto y de repente uno puede estar trabajando con un campo, por ejemplo, algo sobre la circunferencia unitaria. Por acá tengo un dominio abierto U, sobre el cual el campo está definido, salvo, por ejemplo, en el 0. Y acá en el origen hay una discontinuidad para F, ¿sí? Entonces a veces la gente se olvida de ese detalle y aplica Green y resulta que eso está mal. ¿Ok? Entonces, para poder aplicar Green, el campo F tiene que estar definido en un abierto que contenga a la curva, en este caso la circunferencia, y también a la región encerrada por dicha curva. Toda la región, ¿sí? No es que puedo tener alguno que otro punto sobre el cual, dentro de esa región, sobre el cual el campo no esté definido o no se hace uno, no. Debe cumplirse en todo punto de la región encerrada. ¿Ok? Así que cuidadito con verificar las hipótesis, eso es importante. Para casos donde se presenten este tipo de situaciones, donde hay un punto en la región encerrada donde el campo no esté definido, no puedes solventar el problema haciendo una especie de modificación al teorema de Green, que tiene que ver con algo que se llama teorema de Green generalizado, que es lo que vamos a ver seguramente el viernes. ¿Ok? Entonces, bueno, de momento, teorema de Green y ojo con aplicar bien verificar bien las hipótesis. Bueno, una observación respecto al enunciado. Por ejemplo, alguien puede pensar lo siguiente. Profe, me vuelvo un lío con el orden en el que va esto. Y no solo con el orden. No me acuerdo si Q tenía que derivarla respecto a X o respecto a Y. Me enredé, me bloqueé en el parcial. Se me olvidó. Bueno, hay una manera sencilla de recordar esa expresión que está allí. ¿Ok? Esto viene del cálculo de un rotor. ¿Ok? Vamos a especificar un poquito más eso. Perdón, este borrador no está muy bien. A ver, este. Mucho mejor. Entonces, una observación. Vamos a pensar por un momento en el campo F como algo de R3 a R3. Sí, acuérdense que en ciertas ocasiones, cuando uno calculaba rotores, uno pensaba en campos planos como campos en R3 para poder aplicar esta especie de producto vectorial simbólico entre el operador gradiente y el campo, ¿sí? Ustedes F lo pueden pensar de esta manera como P, Q, C. ¿Bien? Ahora vamos a calcular el rotor de eso, ¿sí? Bueno, la definición de rotor sí no se les puede olvidar, ¿no? Pero bueno, tampoco es que sea algo difícil de recordar. Era el, entre comillas, producto vectorial del operador gradiente por el campo F. ¿Sí? I, J, K. ¿Quién? De parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial
parcial respecto a z, y acá los componentes de f, p, q y 0. Bien, entonces, bueno, hacemos ese cálculo, ¿y qué quedaba? Bueno, la primera componente va a quedar 0, porque acá tengo 0 y luego acá q no depende de z, entonces la área parcial de q respecto a z me da 0. Muy bien. En la segunda componente, el p no depende de z, si yo digo parcialmente, me queda 0 menos la área parcial de 0 respecto a x, 0 también, la segunda componente me da 0 entonces. Y bueno, ya para la tercera, sería este subdeterminante, ¿sí? La parcial de q respecto a x menos la parcial de p respecto a y. ¿Ok? Bueno, pero acá no me sale ese vector, me sale es la tercera componente. Bueno, pero lo pueden escribir de forma vectorial como un producto escalar. ¿Sí? Fíjense que Ux menos P de I lo podemos ver como el producto escalar de esto último por el vector 0,01. Sí, el último vector de la base canónica ortonormal de R3. Que a ese vector uno lo llama K. Sí, entonces, bueno, en otras palabras, esta diferencia es el rotor de F producto escalar con el vector K. Sí, otra manera de recordar el teorema de Green. ¿Por qué? Porque, bueno, esto se puede reescribir como integral sobre C de F igual a la integral doble sobre D del rotor de F con K. Y eso que está ahí, esa fórmula, es el mismo teorema de Green, pero se le suele llamar la forma vectorial, perdón, estoy tapando, se le suele llamar la forma vectorial del teorema de Green. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Está mal escribirlo directamente como el rotor ahí? ¿Cómo a qué te refieres? Si lo vas a aplicar... Claro, si vas a aplicar, escribirlo directamente como el rotor, pues en realidad ese producto escalar está en el rotor. Sí, a ver, si lo necesitas aplicar en algún cálculo, puedes decir que esto es esto o decir que esto es esto. Si es más fácil recordar esto de la derecha, sigue siendo el teorema de Green. Sí, es simplemente otra forma de escribirlo. Claro, pero escribe solamente el rotor sin la cátedra. Está mal. Ya te entendí. Sí, o sea, tú dices esto sin el producto escalar, simplemente poner el rotor de F. Claro, eso. No, ahí estaría mal. ¿Por qué? Recuerda que este integral es un integral doble. ¿Quiénes son los integrandos del integral doble? Son funciones escalares. Si tú me dejas el rotor solamente, eso es una función vectorial. Entonces estás considerando un integrando que no corresponde al tipo de integral que te aparece allí, el integral doble sobre D. Entonces, para expresarlo como como función escalar, habría que multiplicarlo por SK. Está bien. Pero después definitiva lo que te quedaría sería el rotor ahí. La integral doble del rotor. No, integral doble del rotor por K. Claro, lo que pasa es que K está fijo, K... No, yo digo por el Q de X menos P de Y. Sí, esto es esto. Ese producto escalar. Lo que pasa es que sí, uno tiende a pensarlo como el rotor porque, bueno,
acá tengo dos componentes que son cero. Pero siendo estrictos con la definición de integral doble, habría que poner el producto escalar, porque si no estaríamos integrando a través de una integral doble una función vectorial y eso no tiene sentido. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de ¿cómo se llama? Cómo aplicar este teorema. Generalmente, a ver, si ya sabemos calcular integrales de línea, mediante la definición, por ejemplo, o mediante teoría de campos de gradientes, regla de Barrow para ese tipo de campos, por ejemplo, ¿para qué necesitamos calcularlo como una integral doble? Sí, esto ya lo sabemos hacer. Bueno, hay casos donde hacer esto es muy complicado, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una curva con una parametrización muy complicada de visualizar o una vez visualizada, muy complicada de manejar en cuanto a cálculos, pero de repente, si hacen la conversión a una integral doble, la integral doble resulta ser más sencilla. Entonces, hacen el cálculo de la integral doble y sale rapidito el valor de la integral de línea porque son lo mismo, ¿sí? O hay otros casos donde tenemos que hacer una cuenta de este estilo que resulta un poco difícil, ¿ok? Pero si logramos convertir esa integral en una integral de línea, si la integral de línea resulta ser más fácil, por ejemplo, que la región D tenga un borde fácil de parametrizar, entonces, bueno, ahí estamos ganando una ventaja en cuanto a los cálculos y los podemos hacer un poco más rápido. Entonces, básicamente, la utilidad del teorema de Green es esa, en cuanto a cálculos propiamente dicho. Es simplemente ver qué tan rápido puedo calcular una integral doble o una integral de línea y ver si por ahí me conviene más convertir la integral doble en una de línea o la de línea en una integral doble, ¿sí? Dependiendo de lo que queramos hacer. Vamos a ver hoy ejemplos donde pasan ambas situaciones. Bien. Y bueno, están aplicaciones un poco más en el terreno de la física, pero bueno, eso lo dejo para los cursos correspondientes que tengan que ver en facultad, pero eh, de hecho el teorema de Green viene de estudios de potenciales eléctricos, ¿sí? Les decía, uno puede estudiar el comportamiento de un campo de fuerzas a lo largo de una curva, de un circuito, viendo cómo es su comportamiento dentro de la región encerrada por dicho circuito. Bien. Entonces, bueno, eso lo dejo aparte. Igual cuando veamos teorema de Stokes, capaz comentamos un poquito de cosas más precisas en cuanto a electromagnetismo. Bien. Bueno, vamos a hacer un primer ejemplo, como les decía, y luego hacemos la demostración. Voy a borrar las hipótesis y dejar la fórmula, ¿sí?
Perdón. Voy a poner acá donde C es la frontera de cierto cuadrado. Pero bueno, vamos a usar un poquito de lenguaje matemático para simplificar un poco. C es la frontera del intervalo unitario por el mismo y orientado positivamente. Bien, entonces nos está mandando a calcular esa circulación, ¿sí? Recuerda que cuando aparecían esos diferenciales de y de x, eso era una notación alternativa de integral de línea, ¿sí? No me decía directamente quién es el campo vectorial a integrar, pero uno lo puede identificar. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, lo que acompaña el diferencial de x es la primera componente, la p, según la notación del teorema de Green, y la q sería lo que acompaña al diferencial de y. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a tener p igual 5 menos xy menos y cuadrado. Y q, ojo que acá hay un menos, sería x cuadrado menos 2xy. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, bueno, globalmente, ¿no? El f de xy sería ese campo justamente. 5 menos xy menos y cuadrado, coma, x cuadrado menos 2xy. Bien. Ese campo tiene funciones escalares componentes que son polinomios, ¿sí? Son funciones C1 en todo R2, en particular son C1 en la curva y la región encerrada por la curva. Así que en este caso, la unión de esas dos cosas sería el intervalo 0,1 por el intervalo 0,1. El dominio, Gonzalo, de ese campo es todo R2, ¿sí? Porque las componentes son funciones polinomiales. Bien. Entonces, tengo el dominio que es de esta forma. La curva C sería el cuadrado y D, la región encerrada. Y el campo F tiene como dominio R2, ¿ok? Y R2 contiene, no solo que F tiene como dominio R2, es C1 en todo R2, ¿bien? Entonces, puedo aplicar el teorema de Green. Ah, Gonzalo, lo que preguntabas creo que era esto acá. C es, recuerden que es una notación para frontera, ¿ok? Es la frontera de este producto cartesiano. Sí, el 0,1 por 0,1 es todo el cuadrado, incluyendo el relleno. ¿Sí? La curva sería únicamente el borde cuadrado. ¿Bien? Preguntaba, pues no veía por el reflejo. Ahí está. Y sí, el reflejo está bastante molesto, perdón, pero hoy tocó hacer la clase aquí. Y la oficina está sin cortinas por el momento. Ya para el año que viene habrá cortinas acá, pero bueno, el año que viene no nos estaremos viendo en cálculo vectorial. ¿Bien? Primero porque no quiero repetir cursos y segundo porque ojalá puedan exonerar. ¿Bien? Vale, perfecto. Podemos aplicar Green. Entonces, vamos a trabajar acá al lado. Entonces, el teorema de Green me dice, a ver, para no volver a escribir esto, vamos a llamar esta integral I. Y sería la integral de línea sobre F, perdón, de F sobre C, C con orientación positiva. Y esto va a ser integral doble sobre D
de la parcial de Q respecto a X menos la parcial de P respecto a Y. Ajá, pero a ver, yo pude haber calculado la integral directamente, ¿sí? Parametrizando el borde. ¿Por qué conviene más hacer green en este caso? Porque si bien la curva C es una curva sencilla, es regular a trozos, tiene 4 trozos que son segmentos de intervalos, habría que hacer 4 cálculos por separado, porque habría que calcular la integral acá, luego la integral acá, luego acá, usar la propiedad de aditividad de la integral de línea y sumar todos esos resultados, ¿sí? Si bien es algo sencillo de hacer, es un poquito largo, ¿sí? Son 4 integrales que hay que hacer separadamente, y si me equivoco en una, sale mal toda la cuenta. Bien. Entonces, bueno, en cambio acá es una sola cuenta que tengo que hacer, es una integral doble, a no ser que me equivoque dentro de alguna de las integrales iteradas, pero bueno, en ese caso al menos son 2. La probabilidad de equivocarse es un poquito menor, ¿sí? Bien, hay que hacer esos cálculos de derivadas parciales, la derivada parcial de Q respecto a X. Q es la segunda componente, ¿sí? Entonces me queda 2X menos 2Y. P es la primera componente, la derivamos parcialmente respecto a Y, me queda menos X menos 2Y. Bien. Entonces, bueno, restamos. ¿Cuánto da entonces Q de X menos P de Y? Hacemos la cuenta. Da 3X. Y estos señores, 2Y, 2Y, se cancelan. ¿Bien? Ah, buenísimo. Entonces esto, ¿cómo es? Esto es integral sobre D de 3X de X de Y. ¿Sí? Vamos a continuar por acá abajo. Bueno, D es un cuadrado. Lo puedo expresar como una integral iterada de 0 a 1 y de 0 a 1. ¿Sí? Porque es esta región de acá. Bien, entonces, esto me va a quedar la integral de 0 a 1, de la integral de 0 a 1, de 3x, de x, de y. En este caso, como la región de integración es un rectángulo, puedo integrar en cualquier orden. Primero respecto a x o respecto a y. ¿Sí? Teorema de Fubini. Entonces, bueno, acá tengo como integral interior esta, la que depende de x. Tiene una primitiva muy sencilla, 3x cuadrado sobre 2. Entonces, me va a quedar la integral de 0 a 1 de 3x cuadrado sobre 2 en el intervalo 0 a 1 diferencial de y. Bien, y esto da 3 medios. Me queda la integral de 0 a 1 de 3 medios diferencial de y. Estamos integrando una constante sobre el intervalo 0 a 1, entonces esa integral finalmente da 3 medios. Y bueno, ya está. Entonces fíjense que fue mucho más fácil en este ejemplo hacer esto en lugar de esto. Dentro de un rato vamos a ver un ejemplo donde es más fácil hacer esto en lugar de esto. ¿Sí? Pero eso ya va a ser sobre el final de la clase. Pregunta, ¿se entendió bien esto? ¿Quedó claro el ejemplo de cómo aplicar Green? Recuerden, primero hay que mirar si las hipótesis se cumplen. Si es así, bueno, para adelante, aplicamos Green, dependiendo del cálculo que queramos hacer. ¿Me siguen entonces todos allá en casa? ¿Todo bien? Vale. Bueno, vamos a hacer la demostración. ¿Sí? No es muy complicada de hacer. Capaz omito algunos detalles por cuestiones de tiempo, ¿ok? Pero quiero que quede la idea central.
Bueno, acá la idea es, vamos a tratar de mirar la fórmula a lo que queremos llegar, ¿sí? O sea, nosotros tenemos esto de acá. Recuerden que esta integral la puedo escribir así también. ¿Cómo era la cosa? P diferencial de X más Q diferencial de Y. ¿Sí? Haciendo la notación alternativa. Y nosotros queremos probar que esto es igual a la integral doble sobre D Q sub X menos P sub I. Ajá. Bueno, a ver. Por un lado, esta integral, por aditividad, perdón, por linealidad de la integral de línea, esto es integral sobre C de P de X más integral sobre C de Q de Y. Y luego, por linealidad de la integral doble, esto es la integral sobre D Qx de X de Y menos integral doble sobre D de P sub I de X de Y. ¿Sí? Entonces, fíjense un momento en esa cadena de igualdades que tenemos allí, porque es bastante sugerente en cuanto a lo que hay que hacer. ¿A qué me refiero? Bueno, fíjense. Acá yo tengo una integral que depende únicamente de P, y acá una que depende únicamente de U. Y acá también pasa lo mismo, tengo una integral doble que depende, dije U, perdón, pero quise decir Q. Acá tengo una integral doble que depende únicamente de Q, y acá una integral doble que depende únicamente de P. Entonces, si yo logro probar igualdades entre las cosas que dependen únicamente de P y las que dependen únicamente de Q, ya tengo el resultado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es probar que esta integral que está acá coincide con esto que está acá. Para Q no lo vamos a hacer porque se hace de manera similar. ¿Bien? Pero bueno, el punto es que, perdón, estas dos integrales, las que están en azul, van a coincidir, y estas que están en rojo también. Entonces al final uno lo que hace es sumar y ya tiene la fórmula del teorema de Green. Entonces la estrategia es ver que esto es igual a esto. Y para ello, recuerden que D es una región de tipo 3. Para probar esa igualdad de cosas que están en azul, si es de tipo 3 se puede escribir como algo de tipo 1. Entonces vamos a pensar en D como algo de tipo 1. Bien. Entonces, tenemos por hipótesis que D es de tipo 1. Si es de tipo 1, entonces podemos pensarla de esta forma. Tenemos acá el plano, tenemos un intervalo AB, y las gráficas de dos funciones continuas, vamos a llamarlas phi1, phi2, definidas sobre el intervalo AB. ¿Ok? Vamos a considerar el borde de esa región y vamos a darle una orientación. ¿Sí? Recuerden que para aplicar Green tenemos que convenir en trabajar con la orientación antihoraria, ¿sí? La positiva. Entonces la curva tiene que recorrerse en este sentido. ¿Ok? Y fíjense además,
Ojo. Me acabo de dar cuenta que falta una hipótesis que parecía pasar un poco desapercibida. Recuerden que ese borde tiene que ser regular a trozos. Para que sea regular, tiene que ser C1 a trozos. ¿Bien? Y para que sea C1, necesito que Φ1 y Φ2 no sean solamente continuas. Precisamos que sean de clase C1 también. ¿Ok? Entonces, déjenme colocar eso que se me había pasado. Φ1 y Φ2 son C1. Ahorita cuando veamos las parametrizaciones de cada tramo, se va a entender mejor eso último. ¿Ok? Bien. Perfecto. Entonces, ¿en qué estábamos? Ajá. Vamos entonces a calcular la integral de línea de P. Que acá P lo estamos pensando de esta forma. En esta integral como P0, 0. ¿Sí? Y acá el Q como 0, Q, 0. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿en qué estábamos? Vamos a calcular esta integral, ¿sí? Pero C, que es la unión de esos 4 tramos, para calcular la integral de línea que está allí, tenemos que aplicar entonces la propiedad de aditividad sobre el dominio de integración. Entonces, bueno, para simplificar un poco, vamos a usar letras griegas para llamar a cada tramo, ¿sí? Vamos a suponer que la curva empieza acá. ¿Sí? Entonces, el primer tramo, vamos a llamarlo alfa. Luego este borde recto, subiendo, va a ser beta. Luego este para acá va a ser, vamos a llamarlo gamma, y este delta. ¿Sí? Entonces, vemos que la integral sobre C de P va a ser la integral sobre alfa de P, integral de línea, más integral sobre beta P de X más integral sobre gamma P de X más integral sobre delta de P de X. Fíjense que acá tengo el simbolito de integral con el círculo para indicar que se está integrando sobre una curva cerrada. Acá ya no lo pongo. ¿Por qué? Porque estos tramos no son necesariamente curvas cerradas. Bien. Entonces, bueno, vamos a calcular cada una de esas integrales, ¿sí? Entonces, a ver. Es más fácil empezar por alfa, ¿cierto? ¿Cómo podemos parametrizar alfa? Bueno, los puntos, ¿qué forma tienen? Recuerden que es una curva en R2, que se coloca en X y que se coloca en Y. Recuerden que es la curva que dibuja la gráfica de la función Φ1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tienen que ser las componentes de la parametrización? A ver, ¿quién me lo dice? X y phi de X. Correcto, Joaquín. X y phi de X. Φ1 de X. Entonces acá X, Φ1 de X. Bien, con X entre A y B. Entonces esa sería la parametrización. Fíjense que esto está bien porque si yo empiezo con X igual a A, estoy acá,
Luego, cuando haga x igual a b, voy a estar en este punto. Entonces, esa parametrización es coherente con la orientación que le estamos dando al dibujo. ¿Bien? Entonces, bueno, sería alfa como orientación positiva, la orientación que tiene el dibujo, con esa parametrización que está allí. Ahora, vamos a parametrizar beta. Allí también tenemos una curva plana, entonces, ¿quién sería la componente x de esa curva y quién sería y? Bueno, la x, si se fijan acá, nunca cambia, va a ser siempre b. ¿Ok? Y lo que se mueve es la altura del punto a medida que yo voy subiendo a lo largo de ese borde recto. Ahora, en función de qué se mueve la componente y, ¿alguien sabe? ¿No? Es sencillo. Los puntos son de esta forma, b, i. ¿Sí? Donde i se mueve entre φ1 de b y φ2 de b. Si esta altura que está acá es φ1 de b, y acá arriba tengo la gráfica de φ2, entonces lo máximo que voy a llegar es φ2 de b. Entonces la altura se mueve entre esos dos, ¿sí? Con i variando entre φ1 de b y φ2 de b. Ahora, para el primer valor de i, de φ1 de b, estoy acá en la menor altura y luego me voy moviendo hasta llegar a φ2 de b. ¿Bien? Entonces, esta parametrización también es coherente con la orientación que le dimos al borde beta, que se recorre de abajo hacia arriba. ¿Ok? Bien. Entonces, acá todo bien. Perfecto. Y vamos ahora con gamma. Bueno, gamma se parece mucho a alfa. Podemos usar la idea de Joaquín para parametrizar ese borde. ¿Sí? Entonces, gamma son puntos de la forma x con φ2 de x. Y son funciones φ1 y φ2 con el mismo dominio, el intervalo AB. Entonces el x lo tomamos variando entre A y B. Eso ciertamente es una parametrización del borde de arriba. Pero esa parametrización tiene un problemita. A ver, ¿quién se da cuenta? Se queda mal orientada. Exactamente, muy bien. ¿Por qué Joaquín dice que queda mal orientada? Bueno, no mal orientada, sino capaz no orientada convenientemente. ¿Qué pasa? La recorre al revés, digamos. Exactamente. Porque si hacemos x igual a A, según esto que coloqué aquí, estamos acá, y luego moviéndose hasta B, llegamos acá. Entonces estamos recorriendo gamma de derecha, no, perdón, de izquierda a derecha, ¿sí? Pero a mí me interesa recorrer es de derecha a izquierda, porque en el último movimiento que hicimos paramos acá y ahora necesitamos ir hacia acá, pero con esto estamos haciendo lo contrario. ¿Quiere decir que esta parametrización no sirve? Bueno, no necesariamente. Podemos hallar dos salidas, ¿sí? Una, modificar esto, reparametrizar, mejor dicho, de tal manera que empecemos acá y terminemos acá. Sí, esa es una reparametrización que es sencilla de hacer. Y la otra salida, que es un poco más fácil, es simplemente usar este resultado que me dice que si yo tengo una integral de línea sobre una curva con cierta orientación, si yo cambio la orientación, le pongo orientación contraria, es el mismo cálculo de la integral, pero con el signo cambiado. Entonces esa parametrización la puedo utilizar también. ¿Sí?
Solo que acá esta parametrización es con orientación negativa, y acá lo que me parece es gamma con orientación positiva. Pero esta integral, yo la puedo pensar como la integral sobre gamma con orientación negativa, pero si yo hago ese cambio allí en el dominio, tengo que cambiarle el signo a la integral. Y bueno, no importa, sigo teniendo lo mismo que tenía antes. Pero vamos a trabajar con esta parametrización porque es sencilla. ¿Se entendió eso último que dije? ¿Sí me siguen? Vale, perfecto. Cualquier cosa me avisan, ¿ok? Y bueno, lo último, el borde izquierdo, delta. Delta va a tener el mismo problema que ocurría acá. Porque ¿cuál es la forma más evidente de parametrizar delta? Vamos a hacerlo acá al ladito. Delta, ¿qué forma tiene los puntos? Bueno, son puntos de la forma A, I. Yo puedo tomar I variando entre Φ1 de A y Φ2 de A. Bien, pero si hacemos eso, vamos a recorrer delta de abajo hacia arriba, pero me interesa ir de arriba hacia abajo. Entonces, bueno, esta sería la parametrización del delta, pero con orientación negativa. Pero acá me aparece delta con orientación positiva. Ah, bueno, pero puedo integrar con orientación negativa, pero si hago eso, necesito cambiar el signo aquí. Y ya está. Bien. Vamos a separar un poquito esto. Un poco más ordenado. Perfecto. Entonces, ya tenemos la parametrización de cada borde. Y bueno, lo que queda es hacer el cálculo de cada segmento de integral de línea usando la definición de integral de línea. Y luego vamos a agrupar todo lo que nos dé y ver si efectivamente eso coincide con, iba a decir con esto de acá, ¿no? Con esto de acá. Queremos llegar a esto, ¿sí? Ojo con eso último. Entonces, bueno, recuérdenlo bien porque tengo que borrar ahora acá. Bueno, perfecto. Entonces estamos separando el cálculo de esta integral de línea, ¿sí? Entonces, la primera, vamos a borrar esto también ya que estamos. La primera, sobre alfa positivo de P de X, ¿esto qué es? Bueno, por definición va a ser, hay que usar la parametrización, ¿sí? Esta de acá. Va a ser la integral de A a B de P compuesto con la parametrización. Bueno, exactamente. Será producto escalar de P compuesto con la parametrización, en este caso es X, Φ1 de X, por la velocidad de dicha parametrización. Es decir, derivar esto respecto al parámetro. En este caso me queda 1 Φ' de X. Fíjense, por eso les decía que era necesario pedir que Φ1 fuese C1, porque si Φ1 es C1, esto que está acá es una parametrización de clase C1. ¿Ok?
Y bueno, va a ser regular, obviamente, porque esta velocidad siempre es 0, porque la primera componente es 1, diferente de 0. ¿Bien? Entonces no basta, como había dicho anteriormente, que φ1 y φ2 fueran continuas. A ver, para integrar, hacer integrales dobles sobre una región de tipo 1, sí, basta con que sean continuos los bordes, pero para el teorema de Green hay que pedir un poquito más, hay que pedir que sean funciones C1. ¿Bien? Bueno, entonces por definición, esta integral de línea da esto. A ver, perdón, cometí un error. Acá tiene que ser, porque es el producto escalar de dos vectores en R2. Entonces acá me faltó un 0. ¿Sí? Sí, porque recuerden que P es una función escalar. Entonces, bueno, hacemos este producto escalar. Esto es muy sencillo. Fíjense que acá me queda P por 1 más 0 por phi' de 1. Entonces, bueno, eso es la integral de A a B de P de X y 1 de X. Y bueno, por lo visto quedó algo muy sencillito. Vamos a hacer ahora el cálculo sobre gamma, que se parece a este último, ¿sí? Luego nos preocupamos por los bordes verticales. Vamos a hacer el cálculo integral de línea con gamma usando orientación negativa. Y bueno, el cálculo es muy similar. Sería la integral de A a B, de P compuesto con la parametrización. La parametrización tiene acá X y 2 de X. Por la velocidad de dicha parametrización. 1, phi'2 de X, de X. ¿Bien? Y bueno, eso da integral de AB de P, X, y 2 de X. ¿Sí? Casi lo de antes, solo que tenemos φ2 en lugar de φ1. Bueno, entonces ya tenemos explícitamente cuánto da este y cuánto da este. Vamos a continuar con los verticales, que también van a ser sencillos de trabajar, ¿sí? Bien, pero necesito un poco de espacio. Bueno, yo creo que acá arriba ya podemos borrar, ¿sí? Quiero dejar esto por acá todavía. Perdonen que hoy estoy siendo un poquito desordenado, pero bueno, eso pasa cuando hay poco espacio para trabajar. Hay gente que maneja bien el tema de espacio, yo no mucho. Bueno, vamos a ver la integral ahora sobre beta sería entonces la integral entre φ1 de b, φ2 de b, de p compuesto con la parametrización, que es b, i, producto escalar con la velocidad de esto, que es 0,1. Diferencial del parámetro. ¿Bien? ¿Está bien eso? Y bueno, esto da 0. ¿Sí? Porque me queda P por 0 más 0 por 1, 0. Entonces sobre este borde vertical no tengo circulación. Fíjense que puedo tener circulación 0 sin necesidad de que la curva sea cerrada. Vamos a pensar eso un momentito. Vamos a salirnos por un minuto de la prueba. ¿Qué está pasando allí? Vamos a hacer una mirada un poco más geométrica del asunto. Eso tiene circulación 0 porque el campo, ¿qué forma tiene? El campo que estamos integrando, me refiero.
y esta forma, P, 0. Por otro lado, la curva, ¿qué dirección tiene? Tiene dirección hacia arriba, es decir, dirección de orientación 0,1. La orientación de la curva va para acá, mientras que el campo, P,0, tiene dirección horizontal. ¿Sí? ¿Qué está pasando entonces? Que el campo de fuerzas que está pasando sobre el segmento recto es perpendicular. Entonces, ¿qué pasa si ustedes aplican una fuerza perpendicular a la trayectoria sobre la cual le están aplicando? Que el trabajo que se realiza allí, hablando en términos físicos, es 0. Sí, es, por ejemplo, viéndolo de una manera un poco más sencilla, si tienen una caja sobre una mesa y la quieren mover, si quieren obtener el resultado más óptimo, aplican la fuerza de tal manera que la dirección sea paralela a la mesa, ¿sí? Si quieren mover la caja horizontalmente, pero la presionan desde arriba, es decir, aplicando una fuerza perpendicular a la caja, no la van a mover. Bueno, eso es lo que está ocurriendo acá. La fuerza es perpendicular al recorrido, entonces el trabajo que estoy realizando es nulo. ¿Sí? Entonces no es extraño que esta integral haya dado 0. Entonces, bueno, usando ese mismo análisis, tenemos que la integral sobre delta también da 0. Entonces estas dos se van. Y bueno, me queda algo mucho más sencillo. Les pregunto, ¿eso último se entendió? ¿Sí? Bueno, perfecto. Y bueno, ya estamos casi ahí, casi a las puertas finales de la demostración. Entonces, esto ya lo tenemos. Vamos a reescribirlo acá con la nueva información que obtuvimos. Tenemos primero la integral sobre alfa, que nos dio esto. Integral entre AB. Es una integral de Riemann, de las de cálculo 1. ¿Sí? Esa de allí. Y tenemos que restar la integral sobre gamma menos. Y esa nos da esto de acá. Y bueno, las integrales sobre beta y sobre gamma sabemos que son 0, entonces lo que me queda es eso solamente. Ah, bueno, y fíjense, las dos son integrales entre A y B. Entonces puedo aplicar linealidad. ¿Sí? Entonces, usando linealidad se va a tener la integral entre A y B de P de X y 1 de X menos P X y 2 de X. ¿Sí? Y bueno, como quiero llegar a lo que antes estaba encerrado en azul, espero que lo tengan anotado por allí, o viajen en la máquina del tiempo en el momento en el que eso estaba, para recordarlo. Pero bueno, creo que lo podemos anotar por acá. Si era la integral, era menos la integral sobre D de la parcial respecto a I. ¿Sí? Era eso. Entonces hay un menos que me parece acá, pero acá no lo tengo, al menos no directamente. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de trampa. No, no es trampa. Perdón. Sería más bien una manipulación algebraica. Vamos a sacar el menos también de factor común usando la linealidad. Bien. Entonces, como queremos que aparezca
Un menos acá, recuerden que es un tipo de demostraciones donde me estoy adelantando a lo que sabemos que va a ocurrir. Entonces, bueno, podemos hacer menos acá, pero al hacer eso, bueno, acá tendría que poner phi 2 y acá phi 1. ¿Y esto de acá qué es? Tengo esto con x. Consideren por un momento que el x está fijo, ¿sí? Por un minuto, piensen en eso, el x está fijo. ¿Qué tengo acá? Esto evaluado en phi 2 de x menos esto evaluado en phi 1 de x. Si estamos trabajando con una función f sub x igual a p x espacio. ¿Sí? Pueden pensarlo como una función de variable y. F sub x de y sería p de x, y. Y esto que está acá es regla de Barrow. ¿Por qué? Porque esa resta no es otra cosa sino la integral entre phi 1 de x y phi 2 de x de la parcial de p respecto a y. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién es una primitiva respecto a la variable y de la parcial de p respecto a y? Bueno, pues p, la misma función p. Entonces estoy hablando de la primitiva acá menos la primitiva acá, que es justamente esto de aquí. ¿Sí? Entonces esto es por Barrow. Y bueno, entonces siguiendo eso, me queda menos la integral de a b de la integral de phi 1 de x, phi 2 de x, de la parcial de p respecto a y, de y de x. Y bueno, esta integral doble, ¿quién es? Bueno, esta es una integral para región de tipo 1, es decir, la región sobre la cual estamos trabajando. Entonces, bueno, esto al final no es otra cosa que menos integral sobre d de la parcial respecto a y de x de y. Y bueno, con eso, más algunas cositas que les había comentado al principio, se termina la prueba del teorema de Green. ¿Se entendió eso último? ¿Sí? ¿Qué me cuentan? Repórtense, ¿todo bien? Bueno, perfecto. Vamos a descansar un poquito de la abstracción, de la demostración y vamos ahora a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Que tiene que ver con una aplicación directa y más geométrica del teorema de Green. Vamos a borrar acá. Voy a buscar el ejemplo, lo tengo por aquí.
¿sí? Tengo una elipse con esa ecuación algebraica, 4x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Y tengo un campo de fuerzas con esos componentes, ¿sí? Un campo plano. Y me piden calcular la circulación de dicho campo a lo largo de esa elipse y la elipse con orientación positiva. Bien. Básicamente, me piden calcular la integral de línea sobre C, de F sobre C, donde C es esa elipse que está allí. ¿Ok? Recuerden. Sería una curva con esta forma. Me piden, bueno, con esa orientación positiva, ¿sí? Y me piden integrar F a lo largo de esa curva C. ¿Bien? Ok. Puedo hacer perfectamente el cálculo de la integral de línea directamente parametrizando la elipse. ¿Sí? En este caso, uno puede pensar en X como coseno, a ver, sí, coseno de θ, y en I, esperen un segundo, sí, y 4 veces seno de θ, con θ entre 0 y 2π. Si eso que está allí me da una parametrización alfa de θ, coseno de θ, 4 veces el seno de θ. ¿Cómo sabemos que esa fórmula de parametrizar elipse? Bueno, hagan x al cuadrado, multipliquen por 4, hagan y al cuadrado y sumen. Por cierto, acá no me equivoqué, no es 4 sino 2. Sí, porque si hacen esto al cuadrado queda 4 seno cuadrado. Entonces, bueno, eso es una parametrización de elipse, pero puede ser, si bien cuando ya uno lo ve, no parece algo difícil, pero uno se puede equivocar. De hecho, ya me equivoqué, yo había puesto 4 en lugar de 2. ¿Sí? Entonces, bueno, por allí uno recuerda parametrizaciones de la circunferencia, sí, de manera inmediata, pero con las de la elipse hay que detenerse a pensar un poquito. Entonces, de repente alguien con los nervios se bloquea, no se acuerda cómo parametrizar una elipse, y dice, bueno, a lo mejor puedo darle la vuelta a mi problema de olvido con teorema de Green. Bien. Tengo un campo que claramente está definido y es C1 en todo R2, en particular a lo largo de la curva y en la región encerrada. Entonces, bueno, puedo aplicar Green perfectamente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener que la integral a lo largo de C de F va a ser la integral doble sobre D de la región encerrada por la elipse de Q de X menos P sub I X de Y. ¿Sí? Donde acá esta componente es P y esta es la componente Q. Entonces primero derivamos parcialmente Q, la segunda componente, respecto a X. Me da menos 1. ¿Sí? Menos la derivada parcial de la primera componente respecto a Y. 1. Entonces me queda menos 1, menos 1. Es decir, menos 2. Entonces, bueno, esto va a ser
menos 2 de integral doble sobre D, diferencial de X, diferencial de Y. Ahora les pregunto, vamos a ver qué tanto se acuerdan de cálculo en varias variables. Esto de acá, ¿quién es? No les estoy pidiendo que me den un número, sino que geométricamente ¿qué es? Jerónimo dice el área de D. Muy bien, exactamente, Jerónimo. Cuando integramos sobre una región plana la función constantemente igual a 1, obtenemos el área de la región plana. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar acá. Entonces, esa integral de línea va a ser menos 2 por el área de la región D. Y ¿alguien se acuerda cómo calcular el área de una elipse? Pi por A por B. Excelente, Joaquín, siempre y cuando me digas quién es A y quién es B. B sería 2. Muy bien. ¿Ok? Entonces esto sería menos 2 por pi por 1 por 2. Es decir, menos 4 pi. Y bueno, ese es el resultado. Ahora, ¿de dónde viene esto? Vamos a explicar eso último que dijo Joaquín. La hélice tiene dos semiejes, dos brazos, ¿sí? A diferencia de la circunferencia que tiene un radio únicamente. ¿Sí? Si miramos una elipse cualquiera, tiene un radio menor y un radio mayor. ¿Sí? Vamos a llamar al menor A y al mayor B, aunque eso no importa, pueden llamar al menor B y al mayor A, da igual. Entonces, si esto es D, se sabe, de hecho eso se demuestra, me parece, como ejercicio en cálculo en varias variables, que el área de D es pi por A por B. Y fíjense que ese es un resultado que generaliza la fórmula de área del círculo de radio R, ¿sí? Porque un círculo una circunferencia, perdón, es una elipse con A igual B igual a R. Y en este caso, ¿cuánto era el área del círculo? Era pi por R, pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para la elipse es un poquito más general, solo que tengo A y B que no necesariamente son iguales. ¿Sí? Bueno, hago ese pequeño recordatorio. Ahora, fíjense una cosa. Este ejemplo es más interesante de lo que parece. Bueno, para empezar, vieron que se simplificó mucho el cálculo, siempre y cuando recordemos cómo se calcula el área de una elipse. ¿Sí? Pero, fíjense acá. Acá, el área de D la pudimos obtener como menos un medio del integral de línea de F. Independientemente de quién es D, de quién es F y de quién es C, siempre y cuando, por supuesto,
cumplan con las hipótesis del teorema de Green. Tenemos una fórmula para calcular áreas usando integrales de línea. ¿Sí? Vamos a escribirlo bien, eso último. Y eso va a ser un corolario del teorema de Green. Vamos a tomar C y D como en el teorema de Green. Sí, con eso me refiero a que C sea una curva cerrada, simple, regular a trozos, de la región encerrada por C, de tipo 3, para no volver a escribir la hipótesis de nuevo, ¿sí? Bueno, con eso lo que se tiene es que el área de D se puede calcular con la integral de línea sobre C como orientación positiva de X diferencial de Y menos Y diferencial de X. Es decir, la integral del campo menos Y, X. Bien. Bueno, eso no lo voy a demostrar porque la demostración sería básicamente hacer algo parecido a lo que hicimos en el ejemplo. ¿Ok? Entonces simplemente lo dejo allí. Igual la demostración con sus detalles está en las notas de curso, pero a efectos de esta clase ya no sería necesario hacerla. ¿Sí? Queda poco tiempo además. Les voy a dejar el siguiente ejercicio que tiene que ver con esto que está acá, en aplicarlo. Entonces, bueno, ustedes lo miran y traten de ver cómo les va. Y bueno, con ese ejercicio cerraríamos la clase de hoy. El viernes vamos a continuar con la versión generalizada del teorema de Green, ¿sí? Que el nombre suena un poco complicado, pero no se asusten que no lo es tanto. De hecho, ya han estado viendo algunas cositas en el práctico. ¿Sí? Bien. Ejercicio. Calcule el área de la región encerrada por la curva hipocicloide es un nombre raro. Hipocicloide es una curva con la siguiente ecuación. Es la curva, mejor dicho, con la siguiente ecuación algebraica. X a la 2/3 más Y a la 2/3 igual ¿cómo se llama? A la 2/3. Perdón. Acá va 1/2. ¿Sí? Ese pequeño error en el corolario anterior. Esta curva tiene la siguiente forma, ¿sí? Se las voy a dar como parte de los datos del problema. La forma es un poquito rara. Pues no queda cuenta, perdón. ¿Sí? Es como si tomaran un rombo y
deformaran un poco los bordes hacia el centro. Entonces, bueno, esta es la curva. Voy a indicar cuáles son los puntos de corte. Acá tenemos A, menos A, menos A, A. Se toma mayor que 0. ¿Y qué más? Bueno, geométricamente la curva luce así. Les voy a dar una parametrización, porque dependiendo de lo que quieran hacer, les puede ser útil o no. Sí, bueno, de hecho no es difícil darse cuenta que la parametrización es esa, ¿sí? Pero igual se las pongo. Recuerden que acá habría que, ya está la fórmula directamente, ¿no? Pero si no la tuvieran, tendrían que ver qué ponen en X y qué ponen en Y, de tal manera que al sumar estas potencias de A a la 2 sobre 3. Entonces, bueno, se hace algo parecido, un proceso parecido a lo que hicimos con la elipse, ¿sí? Solo que acá ponen A coseno al cubo y A seno al cubo. Si sustituyen eso aquí, claramente les va a dar A elevado a la 2 tercios. ¿Bien? Bueno, entonces, tienen esa curva y les están mandando a calcular esta área. El área de la región encerrada por la curva, ¿sí? Entonces, bueno, les dejo para que piensen qué conviene más. Sí, calcular el área directamente con una integral doble. Tendrían que ver qué función modela esto, qué función modela esto, esto y esto, para poder expresar esa región como algo de tipo 1 y luego hacer el cálculo. Podrían hacerlo así directamente, o capaz les conviene expresar ese cálculo de áreas como una integral de línea mediante esta expresión que tienen acá. ¿Sí? Entonces, bueno, se los dejo para que lo piensen. Queda como ejercicio. Nosotros hemos visto ejemplos donde conviene convertir la integral de línea a una integral doble. ¿Será que lo mismo ocurre acá o pasa lo contrario? No sé. Bueno, sí sé, pero no se los digo. Piénsenlo, ¿ok? Entonces les dejo ese ejercicio como tarea. Y bueno, con esto cierro la clase de hoy, ¿sí?